¿Qué sensación te quedó ayer después de escuchar un poco los planteos en esta audiencia que se realizó? Y que nadie va a poder pagar la factura de gas en los próximos meses. Así, pero te lo digo porque... Lapidario, me acabas de... Lapidario porque verdaderamente me parece no solamente abusivo, sino hasta irresponsable. Los planteos a los cuales se sumó el planteo del gobierno, que voy a tratar de explicarlo cuando se pueda, que es verdaderamente lo más tremendo para los usuarios, porque involucra a todos los usuarios, es decir, los de niveles bajos, los de niveles medios y los de niveles altos. Acá, a ver, lo primero es rescatar que nosotros, bueno decirlo, siempre la audiencia pública es un mecanismo de participación, más allá de que no sea vinculante, que nos permita a todos expresarnos y que es realmente un derecho que hemos adquirido las asociaciones a través de hinchar con esto, con fallos judiciales que han obligado a producir estas audiencias. No es una dádiva del gobierno nacional por la cual nosotros estamos participando en esto, sino que realmente es una obligación. Ahora, lo que nosotros siempre pretendemos es que esto no se transforme en una escribanía como pasaba durante el macrismo y que mañana o pasado salga el decreto, sino que lo que se diga en esta audiencia sirva para definir verdaderamente cuál va a ser la factura que van a pagar los usuarios. Digo esto porque hay audiencias en lo que, más allá de la no vinculación de lo que se dice, hay audiencias en las cuales se han desarrollado temas que han sido tomados. Por ejemplo, la zona fría, por ejemplo, hay audiencias en las cuales las prestadoras han pedido un aumento desmedido y ese aumento no se ha receptado en el decreto de fijación de tarifas, pero nosotros lo que sostenemos es que debemos cambiar de una vez por todas el paradigma de la discusión tarifaria. Siempre las discusiones, desde las privatizaciones hasta ahora, se han planteado en el sentido de cuánto es lo que necesitan las empresas para realizar las inversiones, que como vos bien decías, nunca terminan de llegar, ¿no? Claro. Eso como primera cuestión. Nosotros, por ahí vas a decir que es una batalla de esas que las consideramos perdidas. Bueno, hay un montón de batallas perdidas que después se terminan dando vuelta. Nosotros decimos que la discusión se tiene que dar desde el usuario, es decir, una discusión mucho más humana, pero no por ello mucho menos concreta, sino que decir, bueno, a ver, ¿cuánto es lo que el usuario puede pagar? ¿Por qué esto? ¿Por qué? Porque el usuario está pretendiendo acceder a un servicio público que es un derecho humano, es decir, no es un invento chino esto. A ver, el usuario no está pretendiendo comprarse un televisor de 100 pulgadas, cosa que también podría pretenderlo, ¿por qué no? Pero en este caso, el acceso a los servicios públicos esenciales es salud, es dignidad, es conectarse a los servicios para acceder a todas las cuestiones que hacen a educación. Es decir, no insistimos con esto, ¿cuándo se va a cambiar ese paradigma de ver cómo se tienen que retocar las tarifas en base a lo que puede pagar el usuario? Yo te digo, en este esquema que plantean las empresas, en este esquema que plantea el gobierno, va a ser fuertemente inconstitucional el aumento. ¿Por qué? Porque va a ser confiscatorio. Es decir, ¿qué quiere decir esto? Que la mayoría de los usuarios va a tener comprometido un porcentaje demasiado alto de sus ingresos familiares para pagar las tarifas. Y esto es definitivamente confiscatorio. Vamos a volver a ver usuarios y usuarias que van a tener que endeudarse para pagar las tarifas de servicios públicos. Y eso verdaderamente es una barbaridad. Y en este contexto económico es realmente tirar nafta al fuego. No queda ninguna duda de esto. Venimos escuchando estos días lo que nos dice la gente en la calle, un estado de resignación, digo. ¿Y esto a partir de cuándo, estos aumentos? Hay que esperar el decreto, que a cómo está planteada la causa, para mí no va a tardar más de una semana en salir el decreto. Pero quería, lo que les titulé al principio es algo... Aparte de perder, por ejemplo, Camusi, un 421%, luego de... Me río por no llorar, porque es una locura. No, sí, iba a decir, pedir un 421% con actualización mensual. Por favor, les pido, si alguien en la audiencia tiene algún salario con actualización mensual, que llame y que nos cuente por cómo es eso, porque no creo que nadie tenga la actualización mensual en su salario, siempre son paritarias cada 3 meses, etcétera. Entonces, esto por un lado. Por otro lado, ese 421%, que una de las cuestiones básicas que Camusi tenía que hacer en nuestra área de concesión es
abrir una oficina de atención al público. Se le reclamó desde la Cámara de Diputados, de las asociaciones de consumidores, el Enargas, y siguen sin abrir una oficina de atención al público. Es decir, lo menos que tenían que hacer no lo hicieron. Entonces, ¿en qué está basado este 421%? Que aparte, no nos olvidemos, el año pasado se aumentó un 100% la tarifa de gas. Es decir, es verdaderamente insólito. El precio del gas a la entrada del sistema, es decir, ¿cuánto sale el gas del pozo al sistema de transporte? Bueno, eso es un precio que no se sabe. Es como decíamos recién, no se sabe, sigue sin saberse, sigue sin estipularse. Sí, lo que se sostiene es que con la construcción del gasoducto ese precio debería haber bajado. Bueno, ese precio, el usuario paga solamente el 17%, el resto está subsidiado por el Estado Nacional, ¿sí? El usuario en su boleta solo paga el 17% de ese precio. Sí. Bueno, ahora va a pagar el 100%. Todos los usuarios vamos a pagar el 100%. Es una medida que golpea en los dientes a los sectores más vulnerables. Sumado a esto, es decir, estamos diciendo un 421% que se va a actualizar mensualmente. La quita de subsidio en el valor del gas a la entrada del sistema de transporte. Y por último, el sistema de segmentación tarifaria se va a volver a discutir en una audiencia pública en marzo, con lo cual, con este tipo de medidas, uno espera que no se discuta para mejor, sino que se discuta para mucho peor. La Corte decidió hace tiempo que las tarifas tienen que ser justas, razonables y no confiscatorias. Es verdad. Eso es... digo, muchas veces parecen latiguillos que usamos los que hablamos un poco de esto, pero esto no es un latiguillo, es una realidad. Aparte, otra cosa, uno de los principios fundamentales del derecho del consumidor es que el usuario y el consumidor tenga el derecho a una información adecuada y veraz. ¿Qué información adecuada y veraz vamos a tener cuando mensualmente no sabemos cuál va a ser el valor de nuestra factura? Porque si se van a aumentar mensualmente, esto va a ser un desquicio total. Verdaderamente nunca vi una pretensión de adecuación tarifaria como esta. Insisto, va a ser imposible pagarlas, las facturas, imposible, y creo que la justicia va a tener que actuar. Nosotros ya estamos reunidos en multisectoriales, con una serie de... Desde la provincia de Buenos Aires, me parece que se dio un paso importante en ponerse al frente al sostener que estas tarifas son abusivas. Sí. Bueno, nosotros estamos ahí y creo que la justicia va a tener que actuar. Somos Radio Noticias.